Buenas tardes. A continuación vamos a presentar nuestra tesina con el título Incidencia de Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica como causantes de enfermedades diarreicas agudas en la población de niños de 1 a 6 años en la Ciudad de México. Para obtener el título de técnico laboratorista clínico, presentan García Villa Liliana María, su servidora Gómez Castillo Brisa, Hernández Diego, León Barrios Jairo, Martínez Fernández Dulce María. Como docente titular, la profesora Flores Ortega Evelyn y docentes de laboratorio, los profesores Hernández Bonilla Jacqueline y Mesa Padilla Francisco. En este primer capítulo se realizó la definición de conceptos que se tomarán en cuenta para el desarrollo de la investigación, considerando los términos con mayor relevancia en los que se basa la totalidad del trabajo. El capítulo también se constituye por los antecedentes históricos de las enfermedades diarreicas agudas en menores de 1 a 6 años y las bacterias en las que se concentró la investigación, como son Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica, teniendo en cuenta el planteamiento del problema, que es la presencia del padecimiento en la población infantil. De acuerdo al panorama epidemiológico de las enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años, en la Ciudad de México menciona que es la segunda causa de trascendencia en las estadísticas de morbilidad y mortalidad en menores en México. El presente proyecto se realizó en la Ciudad de México mediante la base de datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2018, aplicada a la población de la República Mexicana a 21,496 menores de edad. Como planteamiento de problema, tenemos que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en SANUD, las enfermedades diarreicas agudas desarrollan una alta mortalidad infantil, siendo una de las principales enfermedades en niños de 1 a 6 años, considerando la encuesta realizada en el año 2018. El Instituto Nacional de Salud Pública menciona que la principal necesidad médica de esta enfermedad, que ocupa el tercer lugar, siendo uno de los 5 principales problemas de salud pública a nivel mundial, debido al registro de tasas elevadas de morbimortalidad en niños de 1 a 6 años de edad. Como preguntas de investigación central tenemos que ¿cuál es la incidencia de enfermedades diarreicas agudas en niños de 1 a 6 años en relación a las bacterias Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica en la Ciudad de México? Como pregunta específica, ¿cómo se determina la existencia de las bacterias mediante técnicas de laboratorio en Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica causantes de enfermedades gastrointestinales en niños de 1 a 6 años? Se hizo la definición de conceptos. Como principal tenemos diarrea, que es la frecuencia de evacuaciones sueltas o líquidas en un mínimo de 3 o más evacuaciones en un lapso de 24 horas. Enfermedad diarreica aguda, que es el proceso en el que en pocas horas una persona presenta deposiciones de consistencia blanda o líquida en mayor frecuencia y cantidad a las usuales. Incidencia, mide la frecuencia en la que una enfermedad aparece en un grupo de población, contabilizando el número de nuevos casos de la enfermedad. Patógeno, que es el organismo, incluido virus, bacterias o quistes capaces de causar enfermedades. Bacteria, que es el organismo procariotas unicelulares diminutos que obtienen sus nutrientes del ambiente en que viven. Antecedentes históricos bacteriológicos. En 1885
Escherichia coli fue descubierta por el doctor Theodor Escherichia. En 1886 fue la primera observación de Campylobacter. En 1894, Alexander Yersin, bacteriólogo franco-suizo del Instituto Pasteur, nombró el género Yersinia. Originalmente, este microorganismo fue denominado Pasteurella pestis. En 1919, Castellani y Chalmers le dieron su denominación definitiva en homenaje a Escherichia. Se convirtió rápidamente en el género típico de la familia de las Enterobacteriaceae y Escherichia coli en la especie más conocida de este género. En 1942 se publicó el estudio de la relación entre la presencia de Campylobacter jejuni y el brote de gastroenteritis. En el año 2000, Akide C.H. Bell publicaron su libro Una aproximación práctica al microorganismo y su control en los alimentos. En 1970, Campylobacter se confirmó oficialmente como patógeno intestinal humano. En 1968, Campylobacter jejuni se aisló de muestras de sangre y heces de pacientes con fiebre para neutralizar la diarrea. En 1967, el género Pasteurella pestis fue renombrado como Yersinia pestis en honor a su descubridor. En 1960, las infecciones entéricas ocuparon un lugar entre las 3 primeras causantes de muertes en niños menores de 1 año en 22 países de Latinoamérica. En 2003 se reportaron 4.556 decesos originados por infecciones intestinales. Y por último, en 2010, la Organización Mundial de la Salud reporta que en México se presentaron 37,000 defunciones en menores de 5 años, de las cuales el 4% fue por enfermedades diarreicas. Como delimitación tenemos en la actualidad en México siguen existiendo diversos problemas de salud pública, entre ellos las enfermedades diarreicas agudas, por situaciones de higiene en los alimentos, por el lavado de manos o el principal problema que se presenta en la mayoría de la región del país, que es la falta de agua. Debido a la problemática planteada, se decidió realizar una investigación documental en niños entre 1 y 6 años. Con ello también se determinará si las bacterias Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica son las bacterias más frecuentes que ocasionan las enfermedades diarreicas agudas en ese grupo de edad, basado en datos recabados de la encuesta realizada por Ensanud en el año 2018. Justificando que de acuerdo a la problemática planteada, las enfermedades diarreicas agudas son una causa importante de mortalidad en la población infantil, relacionándose con condiciones como el bajo peso al nacer, lactancia materna deficiente o nula, desnutrición infantil, sumando así las condiciones de vulnerabilidad de este grupo en la incidencia de Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica, causantes de enfermedades gastrointestinales en niños de 1 a 6 años. En la Ciudad de México se pretende la implementación de conocimientos al estudiante de la carrera técnico laboratorista clínico, ya que es una de las tareas fundamentales en el laboratorio. Como hipótesis tenemos que las bacterias Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica son un factor causante de una alta incidencia de enfermedades diarreicas agudas en niños de 1 a 6 años en la Ciudad de México. Nuestra variable dependiente es enfermedades diarreicas agudas y nuestras variables independientes son incidencia de Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica en niños de 1 a 6 años de ambos sexos. Nuestro objetivo general es analizar estadísticamente la incidencia de enfermedades diarreicas agudas causadas por bacterias Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica en niños de 1 a 6 años de edad mediante los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Nutrición de la Ciudad de México en el año 2018. Nuestro objetivo específico
es explicar las principales técnicas de laboratorio para la determinación de Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica y comparar la incidencia y o prevalencia de las enfermedades diarreicas agudas en el año 2018 en una población infantil de 1 a 6 años de la Ciudad de México. Nuestro objeto de estudio son niños de 1 a 6 años de la Ciudad de México en base a los datos recabados de la encuesta realizada por Ensanud del año 2018. El impacto social es que los niños de 1 a 6 años en los entornos de cuidado infantil tienen una mayor incidencia de ciertas enfermedades infecciosas. La prevención de enfermedades infecciosas en un entorno de cuidado infantil ayudará a las familias y a los proveedores de cuidado a mejorar su calidad de vida y ahorrar tiempo, costos de atención médica y pérdida de días de trabajo. La utilidad de medidas preventivas como el lavado de manos, sanitizar los juguetes u objetos y desinfectar verduras han logrado reducir la mortalidad de enfermedades diarreicas agudas. El cuidado del medio ambiente reduce la posibilidad de incidencia de dicha enfermedad junto con una alimentación adecuada de acuerdo a su edad que contribuyen a la reducción de mortalidad. Nuestro criterio de inclusión es menores de 1 a 6 años diagnosticados de ambos sexos, menores de 1 a 6 años con signos y síntomas de diarrea aguda infecciosa y menores de 1 a 6 años diagnosticados con algún problema diarreico agudo. Nuestros criterios de exclusión son menores de 1 a 6 años no diagnosticados con algún problema diarreico agudo, menores de 1 a 6 años que sobrepasan el rango de edad de 6 años, enfermedades diagnosticadas previamente, incluyendo inmunodeficiencia o aquellas que afectan aparatos o sistemas mayores. Capítulo 2. Marco de referencial. Por parte de la introducción, en esta segunda sección de la investigación se abordarán los aspectos generales, específicos y patológicos, incluyendo estas características y clasificación de las bacterias causantes de una enfermedad diarreica aguda, debido a que es de gran importancia conocer sus generalidades, esto para llevar a cabo esta investigación y considerar las características específicas de cada una de las bacterias para la determinación e identificación de la existencia bacteriana en el huésped. La enfermedad diarreica aguda constituye una de las consultas más frecuentes en los servicios de consulta externa, urgencias y consultorios médicos. Esto, por lo tanto, es importante conocer los aspectos más relevantes de la enfermedad diarreica aguda, como podrían ser epidemiología, etiología, fisiopatología, diagnóstico y prevención. Por el lado clínico es fundamental el conocimiento de las técnicas que se llevan a cabo dentro de un laboratorio para poder lograr el reconocimiento de un medio de cultivo y así al mismo tiempo este tipo de medios permite un fácil acceso a la bacteria para una posterior manipulación y diagnóstico en presencia de Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica. Diarreica aguda. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades diarreicas agudas se definen como la presencia de 3 o más deposiciones en 24 horas, disminuyendo la consistencia habitual con una duración menor a 14 días. Bueno, esto respecto al término aguda, este proviene de un proceso de carácter autolimitado, con una duración menor de 2 semanas, caracterizándose por alta frecuencia de las deposiciones en niños menores de 3 meses, cambiando el ritmo intestinal de acuerdo al tipo de alimentación. La clasificación de las enfermedades diarreicas agudas. Hay de 3 tipos clínicos de enfermedades diarreicas, como pueden ser diarrea acuosa aguda, esta que dura varias horas o días y comprende el cólera, diarrea con sangre aguda, también llamada diarrea disentérica o disenteria, y diarrea persistente, que dura 14 días o más.
Generalidades bacterianas. El término bacteria se define como un organismo unicelular microscópico que no se presenta núcleo o clorofila, con una cápsula aisladas en grupos presentando cilios o flagelos, siendo su tamaño de 0.5 y 5 micrómetros en formas de esferas, cocos, barras, bacilos y hélices espirales, etc. Teniendo una pared celular compuesta por peptidoglicanos y algunas también presentan flagelos u componentes que les permiten una mayor movilidad. La clasificación de acuerdo a la pared celular, la gran positiva es de capa gruesa de peptidoglucano en la pared celular y por otro lado las gram negativas son de capa delgada de peptidoglucano en la pared celular. Y de acuerdo a su forma tenemos cocos que son esféricos, bacilos en forma de barra o bastón, espirilos helicoidales con pared celular rígida, pricoines curvados, pueden ser en forma de coma y cachuete, espiroquetas helicoidales con pared celular flexible. Como técnica de detención de bacterias causantes por enfermedades diarreicas agudas tenemos en Escherichia coli, pruebas bioquímicas de probeta como TCI, LIA, mio, citrato, sorbitol, lactato, urea, rojo de metilo, molanato y caldo rojo, manitol, fenol. Antisuero multivalente A, B o C de EPS para prueba de aglutinación diarrea en niños, especialmente de 1 año. En Campylobacter tenemos que la muestra adecuada para el cultivo es en material fecal, en frasco estéril o medio de transporte adecuado. Se conservan las muestras en medio de transporte. Las muestras pueden ser conservadas hasta 24 horas a 4 grados centígrados. El medio de cultivo que debe utilizarse en el medio agar base rico en aminoácidos, suplementando con sangre bovina, equina o humana al 5% y una mezcla antibiótica para inhibir la flora acompañante. Se indica un aislamiento sospechoso cuando las colonias de Campylobacter son puntiformes, transparentes, como gotas de agua que crecen a 42 grados centígrados en microaerofilia. Y en Yersinia enterocolítica, en esta bacteria el cultivo de ese se conoce como coprocultivo y permite el aislamiento de enterobacterias que con frecuencia son causa de cuadros diarreicos. Además, la enterobacteria crece lentamente a 37 grados centígrados, caracterizado sus colonias por ser pequeñas e incluso desapercibidas. Para mejorar su recuperación se utilizan medios selectivos y diferenciales, como la agar-sin, que incorpora cetsulodina, irgazán, noviocina y matinol, creciendo en agar McConkey y agar SS, formando colonias transparentes. En agar entérico de Keitoen, las colonias son observadas de color salmón debido a la fermentación por sacarosa. Órganos afectados por bacterias en presencia de diarrea. La bacteria Escherichia coli que presenta la diarrea con sangre y el dolor estomacal son algunos de los síntomas en los cuales son más comunes las enfermedades causadas por esta bacteria. Además, que por lo general hay casos en los que las personas afectadas no tienen fiebre o en caso de tenerla es muy leve. Además, afecta los glóbulos rojos y los riñones, ocasionando la destrucción de las células sanguíneas y, como en otros casos, trastornos renales graves, siendo potencialmente mortales. Como descripción de la imagen, es la bacteria causando destrucción en las células y los trastornos renales. La bacteria Campylobacter infecta con facilidad el tubo digestivo y provoca diarrea, fiebre y retortijones abdominales. Además que esta bacteria, una vez estando dentro del sistema digestivo humano, infectan y atacan el revestimiento del intestino grueso y delgado.
Por ejemplo, en algunos casos, sobre todo en los bebés de pocos meses y en personas con enfermedades crónicas o inclusive sistemas inmunitarios debilitados, esta bacteria entra en el torrente sanguíneo y lo daña. Como descripción de la imagen, es la bacteria que está afectando el tracto intestinal y al propagarse la bacteria Campylobacter puede dañar el intestino delgado, grueso e incluso el hígado. Para la bacteria Yersinia enterocolítica causa la enfermedad llamada yersiniosis, que afecta normalmente en el tracto intestinal y como síntomas dominantes son la diarrea líquida o semilíquida, siendo viscosa o purulenta. En raras ocasiones puede presentarse sanguinolenta, pero siempre será maloliente. En este caso, el número de deposiciones es variable y puede llegar a 15 o más, lo que hace necesaria la reposición hidroelectrolítica. Al propagarse la bacteria Yersinia enterocolítica puede dañar órganos del cuerpo humano, como el intestino grueso y delgado, además del hígado. Como descripción de la imagen, la Yersinia enterocolítica afecta a cerdos, roedores, conejos y otros animales. Una vez que ingresa en la vía oral al sistema digestivo y se aloja en el intestino delgado, la bacteria se adhiere a las células del epitelio intestinal mediante sus pilis o fimbrias. En este caso, sigue su ciclo de forma extracelular durante el transcurso de la enfermedad. Como capítulo 3 tenemos la metodología. Bueno, pues en este capítulo vamos a especificar la metodología que se empleó para la obtención de información necesaria para la elaboración de nuestro proyecto, identificando pues nuestro tipo y diseño de investigación, basándonos en una población, una muestra específica y una recolección de datos que será obtenida de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en el año 2018 en niños de 1 a 6 años. Nuestro diseño y tipo de investigación. Nuestro proyecto se llevó a cabo por una investigación tipo descriptiva, puntualizando las características de la población de manera observacional, ya que pues ninguna de las variables que forman parte del estudio influirá. Acorde con esto, obtuvimos un acumulado de información con parámetros de una población de estudio, para posteriormente analizar nuestro material proveniente de centros favorables que cuentan con la información necesaria y verídica para la elaboración de nuestro proyecto. Nuestro universo, población y muestra. Bueno, como universo tenemos que son las incidencias en niños y niñas con un rango de edad de 1 a 6 años, que presentan síntomas o signos de enfermedades diarreicas agudas causadas por las bacterias Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica. Nuestra población es la encuesta realizada a 21.496 niños de 1 a 6 años en México y nuestros datos son 143 datos capturados de la Ciudad de México. Nuestro método y técnicas de recolección. Para la obtención de nuestros datos implicamos las evidencias de planeación del sector salud para la evaluación y documentación de las incidencias de enfermedades diarreicas agudas por medio de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en el año 2018. Para la técnica de recolección contemplamos los datos numéricos por medio de gráficos estadísticos y un formulario en línea, además de información bibliográfica utilizando la base de datos de la página de internet en SANUD y de las páginas gubernamentales o fidedignas. Nuestro método es observacional cuantitativamente para la recopilación objetiva de datos centrados en las cifras obtenidas de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el año 2018 de la población de la Ciudad de México, mediante los métodos de análisis estadísticos y numéricos, como es la edad de 1 a 6 años.
Entre los criterios de inclusión consideramos un rango de edad de 1 a 6 años que presentan signos y síntomas de diarrea infecciosa. En lo que respecta a nuestros criterios de exclusión, establecimos menores de 1 a 6 años no diagnosticados con algún problema diarreico agudo, infantes que sobrepasen el rango de edad y que presenten alguna enfermedad diagnosticada previamente como inmunodeficiencia, no serán considerados. Nuestra variable dependiente es las enfermedades diarreicas y como variable independiente tenemos la incidencia de Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica en niños de 1 a 6 años de ambos sexos. Posteriormente, nuestros procedimientos son que consultamos la base de datos de la página de Internet de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, realizando el estudio de los casos de enfermedades diarreicas agudas causadas por bacterias del año 2018, que serán analizados mediante el software de análisis cuantitativo que corresponde a SPSS, además del apoyo personal docente que tiene una relación con el área de bacteriología mediante la realización de un formulario en línea, analizando así las incidencias que se obtuvieron tanto en sexo femenino y masculino en niños de 1 a 6 años para la identificación de bacterias de Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica, con mayor frecuencia en la Ciudad de México. Nuestro capítulo 4 es material, métodos y requerimientos. En este capítulo describimos el procedimiento para la obtención de datos estadísticos de la investigación, describiendo el proceso de elaboración de métodos y datos a utilizar en nuestra población estudiada, los requerimientos que se tomaron en cuenta para el análisis cuantitativo, en el cual contaremos con dichos materiales específicos, como un equipo de cómputo, el programa de trabajo, así como los datos estadísticos recabados en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el año 2018. Nuestro material tenemos nuestra base de datos, que es la encuesta en Sanut del año 2018, nuestro material de escritorio, una computadora personal con programas de procesadores de texto, base de datos y nuestro software estadístico, los formularios en línea aplicados a docentes del área médico-biológica. Se realizaron una búsqueda en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, nuestra biblioteca virtual en salud. Asimismo, se ejecutó una búsqueda sistemática utilizando descriptores de las ciencias de salud, tales como morbilidad, mortalidad, incidencia de enfermedades diarreicas a nivel nacional y diarrea. Los resultados relevantes se obtuvieron mediante los artículos de revisión. Además, analizamos información epidemiológica del Gobierno de la Ciudad de México, que fue Secretaría de Salud, fuentes de divulgación histórica, página de la Organización Mundial de la Salud y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2018. Nuestros métodos: se realizó un estudio descriptivo evaluando la incidencia de un grupo natural que corresponde a menores de 1 a 6 años de edad. Al ser el método implicado observacional, cuantitativamente se recopiló objetivamente datos centrados de las cifras obtenidas de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, mediante los métodos de análisis estadísticos y numéricos, como el de edad de 1 a 6 años. Nuestros requerimientos: tuvimos un requerimiento físico, que fue un equipo de cómputo, la encuesta de docentes con relación a la rama de médico-biológica, nuestra bitácora de actividades, los datos epidemiológicos del año 2018 de nuestra encuesta de Ensanut y la encuesta realizada por Ensanut que se ocupó para la obtención de nuestros datos estadísticos. Nuestros materiales: para la investigación se requirió de páginas fidedignas, basándonos principalmente en páginas gubernamentales, como fue la de OMS y la Secretaría de Salud, siendo principalmente la página de Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2018, sistemas de computación
que cuenten con programas de procesadores de texto, base de datos y software estadístico. Humanos tenemos el investigador, el tutor y los docentes del área médico-biológicas, solicitando el apoyo a docentes del área médico-biológicas en la rama de bacteriología para nuestra obtención de datos estadísticos mediante el formulario en línea, con el objetivo de la identificación de las principales técnicas de laboratorio implicadas para la determinación de bacterias de Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica, considerando pues nuestros criterios de inclusión. Bien, ahora procederemos a lo que son los resultados. Y como introducción tenemos que en este capítulo se analizarán los datos estadísticos obtenidos de Salud 2018 en la Ciudad de México en niños de 1 a 6 años, analizando la incidencia de las enfermedades diarreicas agudas, realizando un análisis cuantitativo, así como la elaboración de gráficos mediante el software estadístico SPSS, además del enfoque al laboratorio clínico, desarrollando lo que son las técnicas de cultivo de manera teórica para la obtención de los resultados observados de las bacterias en las que se basa el proyecto, que es Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica. La recolección de los datos fueron llevados a cabo mediante la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, siendo los datos de los menores de edad de confidencialidad, por lo cual solo nos proporcionaron únicamente los datos de edad, sexo y región. Bien, la presente investigación estuvo integrada por niños de 1 a 6 años con una población de 21.496 niños en total, pero estos fueron de la República Mexicana, por lo cual la investigación se enfocó en la Ciudad de México, obteniendo 143 datos, de los cuales, como se observan en la gráfica, el total de masculinos es de 70 y de femeninos corresponde a 73. Se aplicaron 17 preguntas en la encuesta, sin embargo, se retomaron 2 de las cuales se relacionan con el concepto de enfermedad diarreica aguda, enfocándose en lo que son más que nada los aspectos patológicos. En la pregunta 3.1 de la sección 3 de enfermedades diarreicas de la encuesta en Salud 2018, plantea, ¿ha tenido diarrea en las últimas 2 semanas? Del total de 143 niños encuestados de las edades de 1 a 6 años, 15 consideraron que sí presentaron evacuaciones abundantes en las últimas 2 semanas, 87 respondieron que no presentan cuadros diarreicos y 41 respuestas se consideraron nulos debido a la falta de respuesta. Bien, ahora en la siguiente gráfica se puede observar en porcentaje, siendo el 10% quienes presentan cuadros diarreicos, el 61% no presenta y además que del 29%, como se había mencionado anteriormente, se consideró nulo debido a la falta de respuesta. De los 15 menores de edad que representaron el 10%, respondieron la pregunta 3.2 de la sección 3, enfermedades diarreicas agudas, correspondientes a la pregunta ¿cuántos días ha tenido o tuvo diarrea?, el cual 6 menores de edad presentaron mayor evacuación durante 2 días consecutivos,
4 presentaron diarrea únicamente un día y posteriormente 3 presentaron diarrea 3 días consecutivos y finalmente entre los 4 y 5 días 2 niños presentaron diarrea. Y en nuestra gráfica de porcentajes podemos observar que hubo una mayor incidencia en lo que son 2 días, que representa lo que es el 40%, seguido del 27% correspondiente a un día. Posteriormente, 3 días corresponde al 20% y entre 4 y 5 días corresponden a 6 y el 7%. Bien, finalmente para concluir el análisis estadístico de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, se llevó a cabo la comparación de la incidencia de acuerdo a la edad de niños de 1 a 6 años, ya que en la edad de un año, 6 niños presentan cuadros diarreicos, en la edad de 2 años, 5, en la edad de 3 años, 2 niños, y entre la edad de 4 y 5 años se presenta en cada una un niño. Por lo tanto, se considera en la edad de 6 años nulo, ya que ningún niño de ese rango de edad presentan las evacuaciones frecuentes, siendo la edad de 6 años en donde se presentan una mayor incidencia de las enfermedades diarreicas agudas causadas por agentes etiológicos bacterianos. Y posteriormente tenemos la gráfica de porcentajes en donde el 40% es un año, el 33% corresponde a 2 años, en 3 años corresponde al 13% y 4 o 5 corresponde al 7%, y como se había mencionado, la edad de 6 años se considera un nulo. En las muestras de heces, las bacterias entéricas patógenas se encuentran asociadas a una gran variedad de bacterias comensales, y es por ello que para el aislamiento y la identificación de las bacterias se emplean medios de cultivo, ya sea de enriquecimiento, selectivos y diferenciales. Por ello, la obtención de los datos estadísticos de las bacterias Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolitica, se realizó un formulario en línea de 4 preguntas a docentes del área médico-biológicas. Bien, en la pregunta 1 correspondiente a cuál es la bacteria con más incidencia en niños de 1 a 6 años, de las 5 respuestas obtenidas, se pueden observar que 3 contestaron que Escherichia coli, Yersinia enterocolitica y Campylobacter corresponde a 1. Bien, en nuestra gráfica de porcentajes, el 60% corresponde a la bacteria Escherichia coli, el 20% a Yersinia enterocolitica y el 20% a Campylobacter, siendo la bacteria Escherichia coli la que tiene un mayor grado de incidencia en niños de 1 a 6 años. Bien, posteriormente la pregunta número 2, que corresponde a cuál es la técnica utilizada para la detección de las bacterias Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolitica, corresponde a una respuesta abierta. Por lo tanto, se llegó al análisis que para la detección de las bacterias se realizan principalmente por medio de los coprocultivos, la identificación de las pruebas bioquímicas, la PCR, enfatizando en lo que son los cultivos bacteriológicos en medios específicos y selectivos. En la bacteria Yersinia enterocolitica se realiza la detección mediante lo que son los medios de cultivo en agar-McConkey y agar-Smith.
Bien, en las muestras de heces, las bacterias entéricas patógenas se encuentran asociadas a una gran variedad de bacterias comensales. Es por ello que para el aislamiento y su identificación de las bacterias se van a emplear medios de cultivo de enriquecimiento selectivos y diferenciales, obteniendo el resultado del medio de cultivo de Yersinia enterocolítica. Por lo cual se realizó en un medio de cultivo agar-McConkey y agar-SS, formando colonias transparentes. En agar entérico de Hectoen, las colonias son de color salmón debido a la fermentación de la sacarosa, y en agar XLD, donde se forman colonias amarillas por fermentar la xilosa. La bacteria creció en el medio a 37 grados centígrados, siendo sus colonias pequeñas que incluso pueden pasar desapercibidas. Bien, ahora obtenemos los resultados de la bacteria que tiene más incidencia, que es Escherichia coli. En las colonias de esta bacteria se observan variaciones de acuerdo al medio de cultivo en donde crecieron, por lo cual en el medio de cultivo agar-eosina azul de metileno se observaron colonias con coloración verde metálico, como se observa en la imagen, y en agar-McConkey se observan colonias rosadas, características de los microorganismos lactosa positivos, por lo cual estas colonias son medianas, circulares, convexas, moradas, con contorno verde metálico y bordes redondeados. Bien, en cuanto a Escherichia coli en agar-McConkey, se pueden observar las colonias medianas, circulares, convexas, con bordes redondeados, por lo cual la lactosa positiva, que genera la coloración rosada, como se observa en la imagen. Por último, en la pregunta 3, ¿cuál es el control de calidad de las pruebas o técnicas? Se respondió a la verificación de las fases del control de calidad, los cuales son preanalítica, analítica y posanalítica, ya que al realizarse la identificación en medios de cultivo, en caso de ser medios de cultivos preparados, ya se sometieron a previo control de calidad, realizando la verificación mediante la promoción del crecimiento utilizando cepas ATCC. Y al ser preparados en laboratorios clínicos, es necesario la aplicación de las pruebas de esterilidad, pH y promoción del crecimiento. Además del monitoreo de los medios de cultivo, es necesario aplicarlos en los reactivos, en los instrumentos, procedimientos y sobre todo el personal que tenga ese control de calidad para asegurar una adecuada práctica en el aislamiento e identificación de las bacterias Escherichia coli, Yersinia enterocolítica y Campylobacter. Bien, finalmente se realizó la pregunta en la cual fue fundamental para la realización de la investigación correspondiente. ¿En qué meses se presentan más casos clínicos de enfermedades diarreicas agudas causadas por agentes bacterianos? En el cual de las 5 respuestas obtenidas se pueden observar en la gráfica que de enero a marzo, de las 5 respuestas contestaron 2, en abril y junio fueron 3, por lo cual de octubre a diciembre y de julio a septiembre se consideraron nulas. Bien, pasando a la gráfica de porcentajes, de las 5 respuestas obtenidas, el 60% respondió entre los meses abril y junio, y en cuanto al 40% entre los meses de enero a marzo, siendo los meses abril, mayo y junio los meses en donde se presentan mayores casos de incidencias por agentes etiológicos bacterianos, los cuales son Escherichia coli, Yersinia enterocolítica y Campylobacter. Análisis de resultados. En este capítulo se analizan los
datos cuantificados de las gráficas de los datos obtenidos del SANUT 2018 en la Ciudad de México en niños de unos 6 años, en donde se realiza el análisis de resultados en el cual serán considerados los puntos relevantes. En este capítulo se interpretará toda la información que se recabó dentro de la investigación. Del mismo modo, presentarla de manera ordenada, englobando los conceptos que nos llevan a un mayor enfoque en esta investigación. Los datos obtenidos son de 21.496 encuestas que fueron recabadas por Ensanut en el año 2018. La presente investigación fue aplicada a infantes de 1 a 6 años de edad de la República Mexicana. Para el análisis de esta investigación se enfocó en la Ciudad de México, obteniendo 143 datos, de los cuales el total del sexo femenino es de 73 y de masculino corresponde a 70. Para ello, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición aplicó 17 preguntas, en las cuales se consideraron 2 debido a que se relacionan con el concepto de enfermedades diarreicas agudas. En la pregunta 3.1 se planteó: ¿ha tenido diarrea en las últimas 2 semanas? Del total de 143 niños encuestados de 1 a 6 años, solo 15 consideraron que sí presentaron evacuaciones abundantes en las últimas 2 semanas, y por otro lado, el 87 contestaron que no presentan cuadros diarreicos y 41 se consideraron nulos debido a una falta de respuesta verídica. Con estos valores se determinó que en la población de enfoque el 10% presenta cuadros diarreicos y el 61% no presenta. Además, que el 29% se consideró nulo debido a la falta de respuesta. Por otro lado, de los 15 menores de edad que presentaron el 10%, respondieron a la pregunta 3.2 de la sección 3 de enfermedades diarreicas, correspondiente a la pregunta: en total, ¿cuántos días ha tenido o tuvo diarrea? El cual solo 6 menores de edad presentaron mayor evacuación durante 2 días consecutivos, en el cual corresponde al 6.40%. 4 presentaron diarrea únicamente un día, correspondiendo al 1.7%. Posteriormente, 3 presentaron diarrea 3 días consecutivos, dando el 3.20%, y finalmente, entre 4 y 5 días, 2 niños presentaron diarrea, obteniendo un total de 5.87% de nuestra población. Al realizar la gráfica de incidencia respecto a las edades, se determinó que la mayor incidencia es en la edad de 1 año. En la pregunta 1, correspondiente a cuál bacteria con más incidencia en niños de 1 a 6 años, por lo cual 5 respuestas obtenidas, el 60% corresponde a bacteria Escherichia coli, el 20% Yersinia enterolítica y el 20% a Campylobacter, siendo la bacteria Escherichia coli la bacteria con mayor pico de incidencia en niños de 1 a 6 años de edad. En la pregunta 2, ¿cuál es la técnica utilizada para la detección de bacterias de Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterolítica? Corresponde a una pregunta con respuesta abierta. Para la detección de bacterias se realizan principalmente mediante cultivos, identificación de pruebas bioquímicas, PCR, enfatizando en cultivos bacteriológicos en medios específicos y selectivos. En la bacteria Yersinia enterolítica se realiza la detección mediante medios de cultivo en agar-McConkey y agar-SS. Por último, en la pregunta 3, que es ¿cuál es el control de calidad de las pruebas técnicas? Se respondió la verificación de las fases de control de calidad, las cuales son preanalítica, analítica y posanalítica. Al realizarse la identificación en medios de cultivo, en caso de ser medios de cultivo preparados, ya se han sometido a previo control de calidad. Se realiza la verificación mediante la promoción de crecimiento utilizando cepas ATCC. Al ser
preparados en laboratorios clínicos, es necesario aplicar las pruebas de esterilidad, pH, promoción de crecimiento. Además del monitoreo de los medios de cultivo, es necesario aplicarlos entre activos, instrumentos, procedimientos y el personal para asegurar una adecuada práctica en aislamiento e identificación de las bacterias Escherichia coli, Campylobacter, Yersinia enterocolitica. Finalmente se realizó la pregunta, la cual fue fundamental para la realización de la investigación correspondiente, es en qué meses se presentan más casos clínicos de enfermedades diarreicas agudas causadas por agentes bacterianos, y de las 5 respuestas obtenidas, el 60% corresponde entre los meses abril y junio, y en cuanto al 40% entre los meses enero y marzo, siendo los meses abril, mayo y junio los meses en donde se presentan mayores casos de incidencia por agentes etiológicos bacterianos, los cuales son Escherichia coli, Yersinia enterocolitica y Campylobacter. Como conclusión, tenemos que las enfermedades diarreicas agudas son un padecimiento que afecta de forma importante a diversos países del mundo, tanto desarrollados como en vía de desarrollo, siendo una de las principales causas de morbilidad relacionándose con condiciones como el bajo peso al nacer, lactancia materna deficiente o nula, desnutrición infantil, sumando así las condiciones de vulnerabilidad de este grupo de las incidencias de Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolitica, causantes de enfermedades gastrointestinales, afectando a niños de 1 a 6 años de edad de la Ciudad de México. Por lo tanto, el trabajo de investigación tiene la finalidad de tener un conocimiento más amplio de los agentes etiológicos presentados con frecuencia en la Ciudad de México, los cuales son 3 tipos de bacterias correspondientes a Escherichia coli, Yersinia enterocolitica y Campylobacter involucradas en este padecimiento, no solamente en cifras, sino también conocer de forma teórica las técnicas o pruebas de laboratorio utilizadas para su determinación. Al ser uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, se realizaron investigaciones estadísticas en la Ciudad de México con la finalidad de contrastar la hipótesis, además de la pregunta del proyecto de investigación: ¿cuál es la incidencia de enfermedades diarreicas agudas en niños de 1 a 6 años en relación a las bacterias Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolitica en la Ciudad de México? Por lo cual se estudiaron los casos de incidencia presentados en niños de 1 a 6 años, de una población de 21,496 niños de casos de la República Mexicana. Por lo tanto, la investigación fue basada en la Ciudad de México, obteniendo 143 datos de ambos sexos. Los datos de incidencias fueron obtenidos mediante la pregunta 3.1 de la sección 3, la cual planteó: ¿ha tenido diarrea en las últimas 2 semanas? Ya que del total de 143 niños encuestados de 1 a 6 años, solo 15 respondieron que sí presentaron evacuaciones abundantes en las últimas 2 semanas. Por lo tanto, 187 respuestas fueron negativas al no presentar cuadros diarreicos y 41 se consideraron nulos debido a la falta de respuesta. Y en cuanto a los porcentajes de las incidencias, son representados por 10% de casos estudiados debido a la presencia de deposiciones, 61% no presenta y finalmente el 29% se consideró nulo debido a la falta de respuesta. Por lo cual se concluyó y respondió a la pregunta de investigación: al ser el 10% de los casos que manifiestan cuadros diarreicos en la Ciudad de México, la incidencia en niños de 1 a 6 años por el número de casos de 15 es menor. Al analizar de manera general los demás estados de la República Mexicana reportados en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, la Ciudad de México es la entidad con menor incidencia. Para la investigación, de manera teórica respecto a la incidencia de los agentes bacterianos en niños de 1 a 6 años, se realizó una encuesta
en línea para la obtención de los datos estadísticos a docentes del área médico-biológicas, el cual se concluyó mediante la pregunta 1 correspondiente a ¿cuál es la bacteria con más incidencia en niños de 1 a 6 años? De 5 respuestas obtenidas, el 60% corresponde a la bacteria Escherichia coli, 20% Yersinia enterocolitica y 20% a Campylobacter. Siendo Escherichia coli la bacteria con mayor pico de incidencia en niños de 1 a 6 años en la Ciudad de México. Además, algunos docentes se consideraron neutrales y no realizaron la resolución de formulario en línea, debido a que no trabajan en el área de bacteriología o específicamente en epidemiología, ya que la incidencia es desconocida debido a que pocos laboratorios clínicos cuentan con los datos para poder identificar estos organismos. Lo que respecto a fuentes bibliográficas confiables, se realizó una investigación independiente, la cual Escherichia coli enterotoxigénica es la causa más común de diarrea en el viajero. La Escherichia coli enteropatogénica y Escherichia coli enteroinvasiva infectan principalmente a los niños menores de 2 años en los países en vías de desarrollo. Para la complementación de la pregunta anterior se realizó la siguiente: ¿en qué meses se presentan más casos clínicos de enfermedades diarreicas agudas causadas por agentes bacterianos? De las 5 respuestas obtenidas, el 60% respondió entre los meses abril y junio, y en cuanto al 40%, entre los meses enero-marzo, siendo los meses abril, mayo y junio los meses en donde se presentan mayores casos de incidencias por agentes etiológicos bacterianos. El número de incidencias en estos meses aumenta debido a los cambios de clima en México, considerando que puede ser un gran factor para la presencia de Escherichia coli, Yersinia enterocolitica y Campylobacter en infantes. En cuanto al laboratorio clínico, se realizó la pregunta ¿cuál es la técnica utilizada para la detección de bacterias Escherichia coli, Campylobacter, Yersinia enterolítica? Al ser una pregunta abierta, se concluyó de manera general de 3 respuestas de 5 en total al realizar la detección de las bacterias es mediante coprocultivos y pruebas bioquímicas, enfatizando en cultivos bacteriológicos, en medios específicos y selectivos. Para el control de calidad de las pruebas o técnicas se respondió la verificación de las fases de control de calidad, las cuales son preanalítica, analítica, posanalítica, realizándose la identificación de medios de cultivo. En caso de ser medios de cultivo separados, ya se han sometido a previo control de calidad. Se realiza la verificación mediante la promoción de crecimiento utilizando cepas, aplicando pruebas de esterilidad, pH y promoción del crecimiento. Al realizarse los medios de cultivo selectivos y específicos, se concluyó que en el medio de cultivo EMB se observaron colonias de color verde metálico, con colonias medianas, circulares, convexas, moradas, contorno verde metálico y bordes redondeados, característico de Escherichia coli, afirmando que la bacteria con mayor incidencia en niños de 1 a 6 años, obtenido por medio de las estadísticas aplicadas a docentes y fuentes bibliográficas. La segunda bacteria con mayor incidencia es Yersinia enterolítica, afirmando el crecimiento en medios de cultivo en agar McConkey y agar SS, formando colonias transparentes, en agar entérico y en agar XLD. Y como última bacteria con menor número de casos en infantes, casi nula, tenemos Campylobacter. Por medio de los datos recabados, se concluyó su detección es por medio de un cultivo rico de aminoácidos, un aislamiento sospechoso cuando las colonias de Campylobacter son puntiformes, transparentes como gotas de agua que carecen a 42 grados centígrados en microaerofilia. Los objetivos llevados a cabo de esta investigación son explicar las principales técnicas de laboratorio para la detección de Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterolítica. Podemos concluir que este objetivo fue cumplido de manera teórica, garantizando una breve explicación de técnicas utilizadas, mostrando imágenes de pruebas positivas y su crecimiento de cada bacteria en medios de cultivo para su detección. Además, se obtuvieron como datos verídicos mediante las encuestas a docentes del área médico-biológicas, que confirman el objetivo de esta investigación.
El segundo objetivo es comprobar la incidencia y o prevalencia de las enfermedades diarreicas agudas del año 2018 en la población infantil de 1 a 6 años de edad en la Ciudad de México, donde podemos destacar que esta enfermedad causada por agentes etiológicos tiene una mayor incidencia en niños de 1 año, tomando como referencia la encuesta de Ensanud 2018, y la bacteria con más reportes clínicos en la Ciudad de México es Escherichia coli. Comentarios y sugerencias. En este apartado se encuentran los links de la plataforma de YouTube, incluyendo el contenido de la tesina y la presentación, con la finalidad de generar un interés en las bacterias Escherichia coli, Yersinia enterocolítica y Campylobacter, ya que en la Ciudad de México es la identidad con menos incidencia causadas por agentes etiológicos en infantes. Sin embargo, las demás identidades de la República Mexicana se reflejan altos índices de incidencia, además de los links correspondientes a la página de Ensanud 2018 para la confiabilidad de los datos estadísticos obtenidos para el presente proyecto. Finalmente, el enlace de la página de Instagram, en el cual lleva 4 días en la red, obteniendo en los últimos días respuestas favorables al observar más personas e interacciones dentro de la comunidad, @edas-cecid15, con 60 seguidores.